Al contraer matrimonio, omití mencionar que había recibido en herencia 3 apartamentos de mi abuela. Por suerte guardé silencio, ya que una semana después mi suegra llegó con un notario. Antes de continuar con la anécdota, comparte en los comentarios tu nombre y la ciudad de la que eres. Me sobresalté al escuchar el timbre sonar repetidamente. Tomé una toalla, me sequé las manos rápidamente y me dirigí apresuradamente al recibidor. ¿Quién podría estar llegando tan temprano? Susurré aunque eran casi las 11, pero en esos primeros días tras la boda, la mañana seguía sintiéndose demasiado temprano para mí. Mi esposo Nathaniel y yo solíamos acostarnos tarde. Por la tarde solíamos conversar, ver películas y planificar veladas románticas. En cuanto intenté abrir la puerta, mi suegra Margarita García ya estaba allí, con un aspecto muy serio y un hombre a su lado que parecía ser notario o abogado. Margarita me saludó con firmeza y sin dar oportunidad a réplicas. Permíteme presentarte a Eulogio Martínez, un notario y amigo de la familia. Ha llegado el momento de poner en orden ciertos asuntos que me preocupan. Me sorprendió que mi suegra quisiera abordar estos temas justo una semana después de la boda. Traté de mantener una sonrisa amable, aunque sentí cierta ansiedad al no haber revelado aún que heredé 3 pisos de mi abuela en diferentes zonas de Madrid. No lo hice por avaricia, sino por mi aversión a que la gente se entrometa en asuntos financieros ajenos. Además, no quería que mi relación con Nathaniel estaría basada en mi verdadera esencia. Deseo que me ame por quien soy y no por mis posesiones. Buenos días, Margarita, le saludé con amabilidad al invitarla a pasar al piso donde ahora residíamos Nathaniel y yo. Adelante, por favor. Un placer, Eulogio intentaba mantener la calma a pesar de que ya empezaba a sentir nervios. Me vino a la mente una idea, ¿estará pensando en que firme algo? Quizás un acuerdo prenupcial. Si apenas llevábamos 7 días de casados. Apenas entraron, Margarita comenzó a comportarse como si la casa fuera suya, observando a su alrededor como si estuviera inspeccionando. Una vez que todo estuvo organizado, hizo un ademán indicando a Victoria que atendiera al invitado. Al recordar las normas de cortesía, los invité a dirigirse al salón y a sentarse. Me apresuré a la cocina en busca de té y algunas galletas, a pesar de que en realidad no me apetecía mucho recibir visitas. La cortesía es fundamental. Margarita, acomodándose en el sofá, preguntó por Nathaniel. Le respondí que estaba en casa y que regresaría pronto, aunque en realidad había salido a hacer unas compras al supermercado. En unos 20 minutos estaría de vuelta. Mi intención era ganar tiempo para comprender la razón detrás de la visita del notario. Mientras Margarita servía el té, observó detenidamente el lugar y no tardó en hacer su característico comentario de que la organización aún dejaba que desear. Es cierto que los jóvenes a veces no saben cómo llevar una casa, pero encontraremos una solución. Ignoré sus palabras, le sonreí con indiferencia y le coloqué la taza delante. Victoria comenzó a hablar de manera más formal. Junto al padre de Nathaniel, hemos considerado que al formar parte de la familia, sería mejor abordar todos los asuntos. Desde el principio ha sido claro. ¿Te has casado? No, así es. No deseamos futuros problemas con los bienes. Por eso indicó al notario que permanecía incómodo en el borde del sofá. Eulogio preparó ciertos papeles. Queremos que todo quede equitativo y transparente. Métense. Sonaba como si desearan que firmara algo en ese momento. ¿Qué tipo de documentos? ¿Qué es precisamente lo que desean firmar, Margarita? Pregunté con expresión de desconcierto. Nada serio, respondió con aparente indiferencia. Un acuerdo prenupcial y, además, se incluirá una cláusula para garantizar la distribución equitativa de los bienes adquiridos durante el matrimonio.
Queríamos aclarar que, según nuestro entendimiento, no tenías ningún patrimonio previo al matrimonio, ¿cierto? Me sorprendí al escucharlo. Ahí está, tratando de averiguar lo que poseo o no, pero yo estaba lista. Desde el principio sospechaba que no podría resistirse a indagar. Patrimonio, ¿verdad? Sonreí. Había guardado un poco de dinero para la boda. Tengo algo guardado, pero en realidad no es algo significativo. Lo entiendo. A pesar de su expresión facial incrédula, afirmé que no había tenido propiedades a mi nombre antes. Vivía con mi abuela, pero tras su fallecimiento, mis padres heredaron su pequeño piso. Sin embargo, los 3 pisos más lujosos que mi abuela tenía desde su época de comerciante me fueron legados a mí en su testamento, detalle que nadie conocía excepto yo. El notario que gestionó el trámite fue solicitado por mí para mantener la confidencialidad de todo. Margarita abrió los ojos sorprendida al ver que una chica tan sencilla se casara con su hijo. Después de eso, todo estaba en orden. Eulogio, por favor, muestra el contrato. Revisé rápidamente los documentos proporcionados por el notario. En caso de separación, los bienes adquiridos juntos no presentaban nada inusual, excepto una cláusula que llamó mi atención de inmediato: si el cónyuge, es decir, yo, posee bienes de gran valor, estos se considerarán parte del patrimonio común a menos que se especifique lo contrario. Se compraron previo al enlace matrimonial. En resumen, intentaban atraparme si en algún momento se descubría que poseía algo relevante. Esa afirmación implicaba que debía revelar de inmediato cualquier posesión para que se considerara previa al matrimonio. Pero si afirmaba no tener nada, entonces no habría nada. Simulé leer detenidamente, prolongando el instante. Mientras tanto, Margarita continuaba hablando. Nathaniel es un joven excelente, pero como sabes, la vida da muchas vueltas y tu familia es humilde, no necesitas complicaciones. Por eso creímos que lo más conveniente era finalizar. Todo está claro desde ya para evitar posibles conflictos. Internamente estaba en ebullición. Por lo tanto, soy una joven sin apellido ni riqueza. Entiendo. Sin embargo, si le revelara la verdad de que tengo 3 apartamentos alquilados y recibo una buena suma cada mes, se sorprendería. Es posible que exigiera que los pusiera a nombre de la familia o que alquilara uno a bajo precio a un pariente suyo. No deseaba nada de eso y, sobre todo, no quería arruinar lo que tengo con Nathaniel. Él no tiene conocimiento de todo esto y me ama sinceramente, al menos eso es lo que quiero creer. Tengo que, afirmando mi postura, devolví los documentos al notario y expresé que no firmaría nada sin consultar a Nathaniel. Margarita frunció los labios, pero rápidamente se recompuso. Sugirió hablar con mi esposo, aunque estaba convencida de que estaría de acuerdo con ella. El notario, visiblemente incómodo, asintió distraídamente y consultó su reloj, indicando que si deseábamos su certificación ese día, debía ser antes del mediodía debido a sus compromisos. En ese instante Nathaniel entró con una bolsa de compras, levantando una ceja sorprendido al ver a su madre y al notario. La madre se sorprendió al ver a su hijo y su esposa discutiendo sobre un acuerdo prenupcial. Explicó que solo quería lo mejor para su matrimonio, pero Nathaniel, con determinación, le pidió que no se involucrara en su relación. Margarita frunció el ceño con preocupación. Expresó su deseo de que su hijo tenga lo mejor. Aunque comprendo, no me avisaste de esta visita y además trajiste a un notario, lo cual es excesivo, exclamó. Nathaniel, ¿por qué no lo ves? En la actualidad, es necesario ser precavido. ¿Y si Victoria tiene deudas ocultas o una fortuna secreta que salga a la luz más adelante? Es preferible aclararlo todo desde ahora, me observó con recelo, tratando de descifrar si lo de la fortuna secreta era cierto. Hice un esfuerzo por mantener la calma, aunque en mi interior
El corazón me latía con intensidad cuando Nathaniel finalmente expresó: no me importa si Victoria tiene algo. La amo a ella, no a su riqueza. ¿No te parece suficiente, mamá? La madre reaccionó con gesto de desagrado, frunciendo los labios, aunque finalmente aceptó la derrota. Está bien, como prefieran, Eulogio. Disculpe por hacerle perder el tiempo, dijo antes de levantarse y dirigirse hacia la puerta. El notario, algo incómodo, también se puso de pie y encogiéndose de hombros, la siguió. Sentí un gran alivio cuando la puerta se cerró tras ellos. Nathaniel se acercó y me abrazó. Perdona por su comportamiento. No te preocupes, estoy bien. Comprendo su preocupación, su deseo es garantizar estabilidad y seguridad. Al responder, fui cuidadoso al elegir mis palabras. Sin embargo, en mi interior ya había tomado una decisión definitiva. Mantendría en secreto el asunto de las 3 viviendas. Afortunadamente no dije nada, reflexioné. Así dio inicio nuestra vida matrimonial, desencadenando una serie de sucesos que, pronto descubriría, eran solo el comienzo de una compleja trama familiar. Margarita no tenía intenciones de ceder, estaba decidida a controlar nuestra familia, nuestras finanzas y todo lo que ocurría en nuestro hogar. Su actitud hacia mí variaba constantemente. En ocasiones mostraba amabilidad, regalándome flores y invitándonos a cenas familiares. Sin embargo, en otras ocasiones, sin motivo aparente, me atacaba con reproches y críticas por cualquier detalle. Para narrar esta historia de manera completa, es necesario mencionar que cada capítulo de nuestra vida matrimonial estaba lleno de intensas emociones, como si estuviéramos inmersos en una interminable novela llena de secretos, intrigas y conflictos. De hecho, había secretos bastante significativos, como las 3 propiedades que me había heredado mi abuela. Pero volvamos a la historia. Antes de encontrarme con Nathaniel, mi vida transcurría de manera bastante común. Procedía de una familia de profesionales técnicos. Mi padre se desempeñaba como electricista y mi madre como diseñadora técnica, ambos trabajando juntos en una fábrica. Aunque vivíamos de forma sencilla, no nos faltaba lo necesario. Después de terminar la escuela secundaria, ingresé a la universidad para estudiar economía, al mismo tiempo que trabajaba en una pequeña tienda de ropa para no depender económicamente de mis padres. Desde pequeña fui criada con valores de libertad y confianza, especialmente por mi abuela, quien me inculcó el valor de la independencia y la certeza de que podía alcanzar mis metas. Mi abuela era una mujer excepcional. Ella y mi abuelo realizaban labores clandestinas como la confección de prendas por encargo o el trueque de artículos difíciles de obtener. A pesar de no ser completamente legal, les proporcionaba ingresos. Con la llegada del auge económico, mi abuela emprendió su propio negocio adquiriendo propiedades a buen precio, alquilándolas, vendiéndolas y reinvirtiendo el dinero. Poseía una habilidad innata para los bienes raíces y también contaba con algo de suerte. Antes de fallecer, redactó un testamento en secreto, ya que mis padres no aprobaban del todo sus métodos pasados, lo que generaba cierta frialdad en su relación. Siempre fue honesta conmigo. Organizó una reunión con un notario una semana antes de partir, consciente de que su tiempo se agotaba. En esa ocasión, firmé los documentos que me otorgaban la propiedad de 3 casas. En su testamento dejó claro que solo podría disponer de ellas tras su partida. Tras su fallecimiento, seguí todos los procedimientos legales y asumí la herencia, sin revelarlo a nadie. Mis padres creían que esas propiedades se habían vendido o tenían nuevos dueños. Probablemente mi abuela no deseaba que se supiera. Para evitar conflictos y tensiones, decidí conservarlos, confiando en mi capacidad para gestionarlos sin causar problemas en la familia. La verdadera prueba llegó con mi matrimonio. Mi abuela, una persona muy perceptiva, ya me había advertido sobre el riesgo que representaban los parientes ambiciosos de mi cónyuge.
En ese momento pensé que exageraba, creyendo en la bondad de las personas y en su comprensión. Sin embargo, al observar a Margarita, comencé a comprender que mi abuela tenía razón. Conocí a Nathaniel durante mi segundo año en la universidad. Un estudiante de posgrado en física, apasionado por su campo, con una buena condición física a pesar de ser físico teórico, lo cual me parecía encantador. Nuestra relación comenzó como amistad y luego evolucionó a algo más. Era extremadamente atento y cariñoso, siempre me decía que yo era su inspiración. Observaba cómo trataba a su madre con gran respeto. Su padre era militar y pasaba mucho tiempo fuera, por lo que Margarita lo había criado sola, y lo había ayudado a prepararse para la universidad. Para Nathaniel, ella era casi como una santa. Comprendía que Margarita era una figura fundamental en su vida, pero no me imaginaba hasta dónde llegaría su admiración por ella. El factor que afectaría nuestras decisiones fue evidente desde antes de casarnos. Margarita quería intervenir en cada aspecto, desde el peinado hasta las flores y el pastel, durante la organización de la boda. A pesar de ello, defendí mis ideas con determinación. Aunque la boda resultó hermosa, era innegable que mi suegra intentó controlar cada mínimo detalle. Posteriormente optamos por vivir en un apartamento que nos prestaron sus padres, aunque en realidad lo había adquirido su padre años atrás. A pesar de ser un lugar cómodo y bien mantenido, no lograba sentirlo como propio ya que sus padres tenían acceso y Margarita entraba sin previo aviso, pretextando dejar comida o regar las plantas. A pesar de intentar ignorarlo, anhelaba tener un espacio exclusivo sin intromisiones. Aunque guardaba silencio, temía que si mencionaba sus apartamentos, surgirían muchas interrogantes y desconocía la reacción de Nathaniel, quien podría interpretarlo como un secreto a propósito o sentirse molesto. Y ni mencionar a Margarita. Si supiera sobre mis propiedades, seguramente intentaría manejar la situación para mantener el control. Por eso opté por ser paciente. Una semana después de la boda, se presentó con el notario. Estuve a punto de revelar mi secreto, pero logré evitarlo al no decir ni una palabra de más. Nathaniel reaccionó con tranquilidad, mencionando que no era necesario firmar nada. Nos amamos y no tengo intenciones de divorciarme ni de repartir bienes. Incluso bromeó diciendo, si mi madre está tan preocupada, que firme un contrato con mi padre. Juntos nos divertimos riendo y optamos por continuar adelante sin mirar atrás. Dio gran importancia a las quejas de su madre, sin embargo, Margarita no se dio por vencida. Comenzó a aparecer con mayor frecuencia, cuestionando aspectos como, ¿por qué hay platos sin lavar en el fregadero, donde estuvieron hasta la medianoche? Trataba de ser amable, aunque a veces me superaba. Nathaniel percibía la tensión e intentaba tranquilizar la situación como podía. Sin embargo, un acontecimiento inesperado alteró todo. Mientras Nathaniel estaba en el trabajo, Margarita llegó de improviso. Yo me encontraba en casa repasando material para una formación. Había sido contratado por una consultora y necesitaba terminar de estudiar. Tomó un curso extra, revisó todo, se sentó en la cocina y me observó fijamente. Victoria, comprendes que no podrán vivir solo con el salario de Nathaniel, ¿verdad? ¿Y por qué no contesté apartando la mirada de la computadora? También estoy trabajando. Por ahora no gano mucho, pero con el tiempo podría mejorar. Ella movió la cabeza. ¿Pero estás estudiando? Sí, pero es una capacitación adicional y no es seguro que vayas a ganar bien de inmediato. Sin embargo, hay que mantener la casa, pensar en el futuro, en los hijos y todo eso. Creo que nos las arreglaremos. Traté de devolverle el comentario de que mientras estemos solos, es suficiente para nosotros. Si fuera necesario, mis padres podrían echarnos una mano. Están dispuestos a darnos su apoyo. Alcé las cejas sorprendida ante la mención de tus padres.
Bueno, quizás no sean precisamente adinerados, ¿no es así? Guardé silencio. En comparación con el padre de Nathaniel, un militar retirado con una buena pensión y ahorros, mis padres realmente no eran ricos, pero no quería admitirlo. Margarita, dije sin pensar demasiado, llamándola como a ella le gustaba insistir. Ya veremos con el tiempo. Sí, no se preocupe, la juventud observa todo con facilidad, suspiró mientras se acercaba a la taza de té que le habían servido. No se puede dejar nada al azar, es necesario hacer planes. Por ejemplo, este piso, señaló hacia el lugar. Actualmente está a nombre de mi esposo, pero eventualmente pasará a Nathaniel. En caso de una separación, perdón, acabo de casarme, no estoy insinuando nada. Simplemente digo que la vida es impredecible y pueden ocurrir muchas cosas. ¿Tienes algún dinero o propiedades? Me encogí de hombros y respondí, tengo 23 años, recién comienzo en el mundo laboral. Sin embargo, ¿qué sucede si tu abuela te legó algo? Escuché que tenía buenos recursos. Sentí un escalofrío recorrerme. La manera en que mencionó el legado sonaba como un intento de sacarme información. Cerré la computadora y la enfrenté directamente. Nuestra abuela nos dejó bonitos recuerdos y algunas reliquias familiares. Solo respondí en voz baja pero con determinación, muebles y ropa. Ya veo, murmuró como si no estuviera completamente convencida. ¿Y yo? Todos la describían como una mujer emprendedora. Seguramente guardó algo. Y si así fue, nadie tiene idea. No parpadeé al mentir, me observó detenidamente en busca de indicios de nerviosismo o engaño, pero ya estaba preparada para enfrentar ese tipo de interrogatorios. Está bien, tú sabrás, expresó al final levantándose de la mesa. Hazle saber a Nathaniel que estuve aquí y que me llame. Al marcharse, suspiré aliviada. Una vez más, confirmé que revelarle sobre las propiedades sería darle poder para entrometerse más. Después de unas semanas, la rutina se normalizó, trabajaba en la consultora, me asignaban tareas simples, estudiaba mucho y buscaba destacar. Nathaniel continuaba con sus clases y escritos en la universidad. Por las noches nos encontrábamos cansados pero contentos. Lo único que me incomodaba era la presencia inesperada de Margarita, como si viniera a inspeccionar. Sin embargo, Nathaniel se mantuvo firme a mi lado, indicándole que debía respetar nuestro espacio. Durante la cena, en una noche decidimos hablar sobre el futuro y planteé la idea de buscar una nueva vivienda. ¿Qué te parecería si buscamos otro lugar para vivir?, pregunté con precaución. Nathaniel se sorprendió, ¿otro lugar? Pero ya vivimos en el nuestro. ¿Por qué pagar alquiler? Es por mamá, cuestionó. No solo por ella. Me gustaría tener independencia, sentir que estamos en un espacio solo para nosotros, sin que tu padre esté involucrado en nada, expliqué. Nathaniel asintió pensativo jugando con el tenedor entre sus dedos. Alquilar algo decente costaría al menos 2,500 o 3,000 euros al mes. Y si queremos algo más, embellecer aún más sería arruinarnos con lo que obtenemos o solicitar un préstamo hipotecario sin tener ahorros suficientes todavía. Si lograra conseguir el dinero o un lugar para vivir, se me escapó. Sonreíste. ¿Has ganado la lotería o planeas pedir ayuda a tus padres? Me detuve consciente de que no podía revelar la verdad de repente. Es solo una idea. Si surgiera una oportunidad, ¿te mudarías? Supongo que sí. Sé que no te sientes cómoda con tantas visitas, pero por ahora es solo un anhelo. La paciencia es clave para enriquecerse. Asentí en silencio. Me pregunté, ¿y si le contara sobre la posibilidad? Si mostrara uno de los apartamentos y dijera que lo acabo de heredar,
quizás debería ser sincera, pero me detuvo el recuerdo de su confianza ciega en su madre, sus preguntas, sus visitas y sus intentos de control. Opté por aguardar un poco más. Las historias con secretos requieren su momento oportuno. Y justo en ese momento surgió un nuevo personaje, mi prima Isabel. Tenía 27 años, ya había pasado por un matrimonio difícil y vivía sola. Trabajaba en una reconocida empresa de diseño de interiores. Un día Victoria me llamó y dijo: «Hola, estoy cerca de tu zona por trabajo. ¿Te gustaría que pasara?» Disfrutamos de un té juntos en la cocina, Isabel y yo. Mientras observaba nuestra acogedora casa, me preguntaba cómo me iba después de casarme. Al final, no pude contenerme y le pregunté si una mujer debe contarle todo a su marido. Isabel rió y respondió de manera divertida: «Depende si es un osito de peluche, no. En caso de tratarse de algo de gran envergadura como propiedades o una suma considerable de dinero, lo más conveniente en un matrimonio es ser sinceros para evitar conflictos. Existe la preocupación de que él le cuente a su madre». Mi prima soltó una risa. Ahí radica la dificultad. Todo gira en torno a la suegra. Es complicado si deseas mantener el secreto con ella sin perder la confianza de tu esposo. Podrías considerar hablar con Nathaniel, expresarle que tienes algo importante que contarle, pero solicitarle que guarde discreción. ¿Crees que esta estrategia sería efectiva? Depende de quién sea más fiel, a ti o a su madre. Tú decides. ¿Tienes algo serio? No es importante, evadí. Mencioné un garaje hipotecado, por mencionar algo. Isabel sacudió la cabeza, pero no insistió. Cuando se fue, reflexioné sobre sus palabras. Contarle a Nathaniel, pedirle discreción lo pondría en una situación incómoda. Yo le pediría que fuera discreto y su madre comenzaría a presionar. Por ahora, era mejor guardar silencio. La tensión por el tema del dinero empezó a afectar nuestra relación. Nathaniel llegaba a casa más silencioso, con semblante serio. Una noche no pude aguantar más. «Nathaniel, ¿qué te sucede? Siento que me estás escondiendo algo». Hubo un momento en que lo admitiste y me estremecí. Creía que ya estabas al tanto de la situación con las propiedades. Mi madre me llama diariamente para convencerte de firmar el acuerdo prenupcial, argumenta que es para nuestro beneficio, pero estoy cansada de decirle que no lo necesitamos. ¿Por qué no desiste? Me alivió que no fuera por el secreto. Hazle saber que no tenemos intenciones de divorciarnos. Eso es lo que intento, pero ella insiste en que al no provenir de una familia adinerada, no tienes nada que aportar y que si nos separamos. Rechacé la idea de quedarme con todo, argumentando que no deseaba nada. A pesar de mi propuesta de firmar la cláusula sobre declarar propiedades, Nathaniel se negó rotundamente, expresando que le resultaba ofensivo. Aunque consideré confesar, me di cuenta de lo complicado de la situación al ver lo mucho que le afectaba a Nathaniel. A pesar de amarme, él no quería entrar en conflicto con su madre. La decisión de revelar o seguir guardando el secreto me mantenía dividida. Sin nada que ocultar, me preocupaba la posibilidad de ser juzgada si la verdad salía a la luz. Después de unos meses, Margarita, agotada de presionar directamente, comenzó a conspirar con el padre de Nathaniel y otros familiares. Durante cenas insinuaba que los jóvenes debían considerar el bienestar común. En una ocasión, la tía de Nathaniel, Pamela, me observaba fijamente y me hizo preguntas inusuales, como si hubiera estudiado economía. En nuestra familia, todos se dedican a la ingeniería, pero tú te inclinas por las letras. Al mencionar que economía no es exactamente una disciplina de humanidades, respondí con una sonrisa, evitando confrontaciones. Ante su sarcástico comentario sobre si se me dan bien las finanzas y si mi profesión es útil, respondí con esperanza.
¿Alguna vez consideraste utilizar tus conocimientos para aumentar los ingresos familiares, como por ejemplo invirtiendo en propiedades? Casi me ahogo con la ensalada al escuchar esto. Me pregunté si Margarita ya había compartido sus sospechas con la tía. Mantuve la compostura y expliqué que en este momento no dispongo de suficiente dinero para invertir en ese tipo de proyectos, especialmente ahora que acabamos de casarnos y estamos ajustados económicamente. Pamela asintió con seguridad. Tal vez conserves el dinero que tu abuela guardaba. Se dice que era muy astuta en asuntos comerciales. Margarita señaló podría ser, mientras que Victoria afirma que no le legó nada. Opté por ignorar el tono venenoso de sus palabras y respondí con una sonrisa amable. Ojalá fuera así, ya habría incursionado en la bolsa o adquirido una propiedad para alquilar, pero por ahora solo son ilusiones. Nathaniel, a mi lado, se mostraba cada vez más serio. No le agradaba para nada cómo me estaban interrogando hasta que finalmente estalló. Por favor, cambiemos de tema. Estas preguntas sobre dinero y herencias resultan agotadoras. Victoria es, si mi esposa no tiene nada, no hay motivo para incomodarla. Si tuviera algo, ya lo sabríamos. Es suficiente. Tras esas palabras, se generó un silencio tenso en la sala. Margarita simuló sentirse ofendida. Los demás parientes empezaron a murmurar entre ellos. Me di cuenta de que me estaba convirtiendo en la oveja negra de esa familia, pero en el fondo, una parte de mí se sentía complacida porque Nathaniel me había defendido. No obstante, con pequeñas victorias no se gana una guerra, y mi suegra decidió pasar al ataque con toda una estrategia. Así sucedió. Una de las propiedades que heredé de mi abuela se encontraban en una zona exclusiva de la ciudad. Mientras que las otras dos eran bastante estándar, esta en particular era especial, ya que mi abuela la adquirió a un precio muy atractivo y luego realizó una renovación de alto nivel. Siempre fui muy cuidadoso al elegir inquilinos confiables y formalizar contratos oficiales al momento de alquilarla. Sin embargo, llegó el momento en que la inquilina me informó que se marchaba, ya que su situación había cambiado y no podía costear el alquiler tan elevado. Por lo tanto, tuve que buscar nuevos arrendatarios y decidí abordar esta tarea de manera discreta. Me puse en contacto con el agente inmobiliario con el que mi abuela solía trabajar. Él comenzó a buscar posibles candidatos para mí y luego ocurrió algo inesperado, o quizás estaba todo planeado, nunca lo supe. Mis suegros empezaron a hablar sobre mudarse a un piso más grande. Mencionaron que tenían ahorros y estaban explorando opciones para mejorar su vivienda. Yo escuchaba en silencio, tratando de no revelar que tenía un piso vacío. Fue entonces cuando Nathaniel mencionó, mamá, justo en la zona de la Avenida de la Castellana hay nuevos pisos muy buenos. Vi algunos anuncios. Si echáis un vistazo por allí, en la Avenida en la Castellana, aunque es bastante costosa, exclamó Margarita. Sin embargo, si buscas algo de mayor calidad, vale la pena considerarlo, respondió. Enseguida me puse tenso. Justo en esa área se encontraba una de mis propiedades. Solo faltaría que alguien viera un anuncio con mis datos. Se me ocurrió la idea. Ingenuamente creí que el agente sería discreto y no habría coincidencias con conocidos. Sin embargo, en una ciudad grande pueden ocurrir casualidades. Y sucedió. El agente envió a varios posibles inquilinos el enlace con las fotos del apartamento. Al parecer, una de esas personas se lo mostró a alguien. Margarita pudo haber recibido información sobre una posible oportunidad en esa área a través de un conocido en común. Reconoció los muebles y, lo más importante, la ubicación. Había escuchado rumores de que su abuela había vivido allí, lo que la hizo estar alerta. A pesar de ello, decidió pedirle a su amiga que organizara una visita al apartamento y la acompañara.
Durante la visita, el agente las recibió y mostró la propiedad. Margarita inspeccionó cada detalle identificando los muebles y el estilo. Incluso algunas fotografías familiares que no había retirado fueron encontradas. Recorrió las habitaciones como si hubiera descubierto un secreto. Al salir al vestíbulo, se dirigió directamente a las personas con una pregunta: ¿a quién pertenece este piso? Él respondió de manera evasiva: represento a la propietaria. Explicó que estaban alquilando oficialmente, pero Margarita no se da por vencida fácilmente. De alguna manera, tal vez con un pequeño incentivo, el agente finalmente reveló que la dueña era una mujer joven llamada Victoria, quien lo había heredado de su abuela. Esta revelación fue impactante para Margarita, quien comprendió de inmediato que esa Victoria. Más tarde recibí una llamada del agente informándome que Victoria y unas personas vinieron a ver el piso. Una mujer preguntó por la propietaria. Aunque no revelé mucho, creo que se dio cuenta de que el piso es tuyo. Es mejor que estés lista por si te hacen preguntas. Sentí que el mundo se me venía abajo en ese momento. Ahora que se ha descubierto, sabe que tengo una propiedad y probablemente sospeche que tengo más. Esa noche, cuando Nathaniel regresó del trabajo, me encontró en la cocina con el corazón latiendo rápido. Necesitaba contarle. Era importante que lo supiera por mí antes de que su madre convirtiera todo en un problema. Nathaniel, tengo algo que decirte. Comencé sin saber cómo, pero ya no tiene sentido ocultarlo. Poseo un apartamento, o más bien 3. Los recibí como herencia de mi abuela. Permaneció inmóvil con la taza en la mano. 3, repitió sin estar seguro de si hablaba en serio. Sí, 3. Mi abuela era una empresaria en el sector inmobiliario. Cuando falleció me los dejó a mí. No te lo había mencionado por temor a que tu madre se involucrara y se convirtiera en un problema. Vaya, expresó él, y se quedó en silencio unos minutos procesando la información. ¿Y desde cuándo lo sabes? Desde que falleció. Ha pasado un año. Tengo toda la documentación en regla, están todos alquilados. Los ingresos fueron generados. No me lo mencionaste con anterioridad. Sentí una sensación de nubosidad en mis ojos. Tenía temor de tu reacción. Pensé que comprenderías, pero me inquietaba la posible respuesta de tu madre, sabes cómo es. Evité que interviniera o tratara de controlarnos. No quería que el dinero afectara nuestra relación. Nathaniel guardó silencio y me abrazó con fuerza. Expresó: ay Victoria, eres un poco tonta. Finalmente sonrió. Aunque me molesta que lo ocultaras, entiendo tus motivos. Seguramente mi madre ya confirmó su conocimiento, luego compartí sobre la visita al apartamento. Nathaniel suspiró y expresó su perdón, solicitando evitar más secretos. Aseguré cumplir su petición, enjugando mis lágrimas. Respecto a las propiedades, mencioné la posibilidad de seguir alquilándolas para obtener ingresos adicionales, o incluso vender una para adquirir algo propio en el futuro. Nathaniel se mostró comprensivo y mencionó que enfrentaríamos cualquier situación juntos, a pesar de las posibles reacciones de mi madre. Ambos coincidimos en que unidos podríamos superar cualquier desafío. Me di cuenta de lo mucho que quería a mi pareja. Quizás fue un error no contarle sobre la herencia, pero eso nos unió más. Al menos por esa noche. Por supuesto, Margarita no iba a quedarse quieta. Al día siguiente contactó a Nathaniel y nos pidió que fuéramos a su casa, mencionando que tenía algo importante que comunicarnos, y ya sabíamos a qué se refería. Una conversación incómoda con críticas incluidas, pero decidimos aceptar para aclarar todo. Al llegar, Margarita nos aguardaba en la sala, acompañada por su suegro y la tía Pamela. Era evidente que habían convocado a una reunión familiar.
Al saludar, traté de demostrar confianza a pesar de sentirme nerviosa por dentro. Margarita me observó con indiferencia y soltó: Victoria, nos hemos enterado de que posees 3 pisos, como si hubiera descubierto un secreto. ¿Y los ocultaste? Sí, los tengo, respondí con serenidad. Son una herencia que me pertenece desde antes del matrimonio. Pero, ¿por qué mentiste?, intervino tía Pamela. Te lo preguntamos varias veces. No mentí, simplemente no consideré necesario mencionarlo. Es parte de mi vida privada. No estaba obligada, pero ahora todo está sobre la mesa. El suegro intervino en un tono más conciliador, expresando que es importante abordar los problemas con sinceridad en la familia. A pesar de la insistencia de algunos por saber la opinión de los padres, decidí guardar silencio. Reconocí que cometí un error, aunque no tan grave como lo pintaban. Margarita reaccionó sorprendida, cuestionando si se está dañando la unidad familiar al ocultar la verdad. Nathaniel, levantándose, defendió a Victoria, indicando que lo importante es lo que ellos piensen, pero su madre le recordó que al casarse, todos forman parte de la familia, y es un asunto que concierne a todos. Si una mujer ha ocultado 3 propiedades, ¿qué sucede si guarda más bienes? ¿Y si no tiene intenciones de tener hijos y solo busca beneficiarse? El comentario resultó tan hiriente que sentí una sensación de ardor en mi interior. Exclamé que era una atrocidad. ¡Qué tontería!, grité. Mamá, por favor, cálmate, dijo Nathaniel elevando la voz. Sí, Victoria tiene propiedades. ¿Y qué? ¿Por qué no podemos alegrarnos de que alguien adinerado forme parte de la familia? ¿Por qué siempre pensar lo peor? Porque lo mantuvo en secreto, señaló Margarita. Si oculta algo es porque no confía en nosotros. ¿Y si está haciendo más cosas a escondidas? Quizás ustedes mismos le dieron motivos para desconfiar, intervino de repente el suegro. Observó a su esposa en silencio, dejando a todos sin palabras. Margarita ha estado supervisando todo desde el principio, ocupándose de notarios y contratos. Por eso no intervino. ¿Estás de su parte?, se molestó ella. Estoy a favor del sentido común, contestó él. Victoria no manejó la situación de la mejor manera, pero la comprendo. Temía que quisieras tomar decisiones por ella sobre sus propiedades. Y eso es precisamente lo que buscas, ¿verdad? Margarita se dio cuenta por su expresión facial. Sí, eso era exactamente lo que anhelaba, tomar decisiones, tener el control. Escuchen, dije tratando de mantener la calma. Tranquilidad, no deseo perjudicar a esta familia. Mi amor por Nathaniel es sincero. Las propiedades me pertenecen y seré quien decida su destino. Abordaremos este tema juntos. Quizás en el futuro compremos una casa o decidamos vivir en alguna de ellas. Nathaniel intervino en la conversación. Somos una familia joven, ¿por qué no? Asentí con la cabeza. Podemos vivir allí o seguir alquilando. Tomaremos la decisión en conjunto, pero las propiedades seguirán siendo de mi propiedad. No tengo intención de cederlas. Lo siento, pero ya he tomado una decisión al respecto. Sin embargo, si decidimos adquirir una nueva vivienda con esos fondos, sería un bien común, señaló Margarita, demostrando su conocimiento en asuntos legales. Nathaniel también tendría su parte. En cuanto al tema del derecho, me encogí de hombros al escucharlo. Es mi esposo con quien compartiría, pero lo que no deseo es que ustedes nos digan qué hacer. La tía Pamela negó con la cabeza. La juventud actual es tan independiente y eso es precisamente lo que apreciamos, mencionó el suegro. Se produjo un silencio incómodo. Margarita suspiró como reconociendo la derrota. Está bien, no diré más, pero es importante que comprendan que en esta familia siempre se ha valorado la comunicación abierta.
No deseo que en el futuro salgan a la luz secretos que puedan causar conflictos. Nathaniel respondió, nosotros nos encargaremos de resolverlo. Por tu preocupación, la charla finalizó en ese momento. Nos retiramos. Observé que Margarita me observaba con una combinación de desagrado y resignación, pero parecía estar empezando a aceptar la situación. No estaba dispuesto a seguir su ritmo en el baile, aunque eso no implicaba que dejara de intentar controlarnos. Sin embargo, la vida continuaba. En el trabajo me iba muy bien, me asignaban proyectos más atractivos y tenía un buen salario. Nathaniel, aunque no ganaba tanto en la universidad, daba algunas tutorías privadas para compensar. El dinero no era un problema para nosotros. Además, se presentó una nueva oportunidad una vez que ya no era un secreto que poseía propiedades. Decidimos trasladarnos a vivir solos sin depender de nuestros padres, optando por una de las viviendas que no se encontraba en una zona exclusiva pero que era espaciosa. De esta manera, evitábamos los comentarios del tipo, observa cómo viven como ricos. Realizamos algunas pequeñas mejoras y, después de un par de meses alternando entre las casas de nuestros padres, finalmente nos mudamos a nuestro propio espacio. Para mí, fue una celebración. Al fin me sentía dueña de mi hogar sin tener que preocuparme por si mi suegra venía con sus llaves. Nathaniel, a pesar de estar contento, seguía sintiendo cierta incomodidad por no haberlo mencionado antes. Trataba de justificarlo mencionando a su madre, aunque entendía que la herida seguía presente. Margarita, por otro lado, mostraba claramente su molestia. Llamó varias veces para saber cuándo podría visitar el nuevo apartamento, pero yo intentaba evitar el tema por curiosidad. Todavía estamos en medio de la renovación y Nathaniel está ocupado, pero él insistió en invitarla al menos una vez, argumentando que no podíamos seguir ocultándonos. Era imprescindible mantener una relación aunque fuera amigable. Llegó el momento en que Margarita examinó detenidamente todo y, por supuesto, no tardó en insinuar. Expresó su sorpresa por lo espacioso de tu piso, cuestionando la necesidad de tanto lujo. Comentó sobre la alta calidad y el costo de los muebles, a lo que respondí tranquilamente explicando la historia detrás de ellos. Ante la preocupación por los gastos, Nathaniel intervino asegurando que ambos podían hacer frente a ellos. Además, planteó la posibilidad de tener hijos en el futuro y si el lugar sería adecuado para ello, sería conveniente modificar la disposición. No tenía conocimiento de ningún cambio en la disposición. Observé cómo Nathaniel rodaba los ojos. No le agradaba la intromisión excesiva de su madre en los detalles. Por mi parte mantuve un tono tranquilo. La distribución está correcta. En caso de ser necesario, una de las habitaciones podría ser la del niño. Todavía es temprano para hablar de eso. Entonces van a esperar un poco más. Comprendí que quería ejercer presión. Para Margarita, tener un hijo significaba tener más poder para opinar, controlar y decidir cómo educarlo. Sin embargo, Nathaniel y habíamos acordado no tener prisa en ser padres. Con determinación, Nathaniel expresó, decidiremos cuando queremos ser padres. Será mejor que tomemos el té. Margarita apretó los labios y procuró ocultar sus sentimientos. Expresó, queridos, en realidad vine con la mejor intención de traerles algunos elementos para el hogar, como manteles y cortinas, pero pensé que ya los tendrían. Nathaniel sonrió y le agradeció indicando que ya contaban con todo lo necesario. Comprendió de inmediato que ese agradecimiento era una forma sutil de rechazar sus obsequios y, por ende, su constante presencia en la casa. Pasada media hora, salió sin haber tenido oportunidad de hacer críticas serias. Sentí alivio. Con el tiempo nuestra relación de pareja se mantuvo fuerte. De vez en cuando, Nathaniel me hacía bromas. ¿Y bien, millonaria?
¿Cuánto ganaste hoy con tus alquileres? Yo respondía entre risas. Mejor dime cuántos artículos científicos publicaste. Esta dinámica divertida mostraba que habíamos encontrado nuestro equilibrio, pero la tranquilidad no duró. Margarita tenía otros planes, quería que invirtiera en el negocio familiar. Resulta que el padre de Nathaniel, al jubilarse, montó una pequeña empresa. La mujer colaboraba con las finanzas del negocio de transporte en camiones. Ahora, tenían planes de crecimiento. Surgió la pregunta sobre cómo financiar la expansión. Victoria, propietaria de 3 propiedades de alquiler, era considerada una posible fuente de financiamiento. La familia se planteaba la posibilidad de asociarse en el negocio. Un día el suegro presentó una propuesta a Victoria: invertir en la empresa familiar para adquirir otro camión, contratar más conductores y aumentar las ganancias, ofreciéndole a cambio una participación en los beneficios. Le expresé con amabilidad que sonaba interesante, procurando ser respetuosa. Lamento no estar preparada para poner dinero en el transporte. Desconozco ese ámbito y no deseo arriesgar mis fondos sin garantías. Aunque sea un negocio familiar, me aseguró que son personas confiables. No cuestiono su seriedad, pero los negocios son inciertos. En este momento mi pareja y yo estamos empezando una nueva etapa por separado y necesitamos nuestros ahorros para cualquier imprevisto que surja. Preferiría no hacer grandes inversiones en este momento. A diferencia de Margarita, su suegro mostraba más calma y simplemente asintió. Comprendo, pero si cambias de opinión, sabes dónde localizarnos. Al día siguiente Margarita me telefoneó. Victoria, ¿qué fue eso que mi esposo te mencionó? ¿No quisiste participar? Así es, confirmé. No me siento lista para eso. Pero, ¿cómo puedes rechazarlo? Somos familia. No tengo la obligación de invertir en cada proyecto que me propongan. Claro, no estás obligada. Pero en la familia nos apoyamos. Puedo colaborar en caso de enfermedad o emergencia, pero esto es un negocio, no una obra de caridad. ¿No confías en nosotros? Su tono se tornó amenazador. No tengo confianza en proyectos sin verificar. Lamento decir que esa es mi elección. Cuando ella finalizó la llamada, ya intuía lo que iba a suceder: otro escándalo. Fue entonces cuando Margarita comenzó a difundir rumores sobre mí, tildándome de avara, diciendo que tenía dinero pero no quería compartirlo, que solo pensaba en mí misma. A través de conocidos me enteraba de preguntas como: ¿es verdad que no estás dispuesta a apoyar a tu familia? Mi única respuesta era: no es necesario que explique mis elecciones financieras. Nathaniel solía respaldarme asegurando que tenía derecho, aunque no podía silenciar a su madre. Su presencia en nuestras vidas era cada vez más escasa. En las reuniones familiares, fingía ignorarme y conversaba con Nathaniel como si yo no estuviera presente. Aunque a él le dolía, prefería evitar confrontaciones. Yo también optaba por no darle más vueltas a la situación. En el fondo sabía que mientras ella no tuviera control sobre mis propiedades, seguiría resentida. Con el tiempo, todo se acomodó. La empresa de transporte enfrentó dificultades debido a la competencia y asuntos legales. Perdieron sus ahorros y se vieron en apuros. Margarita se encontraba sumamente molesta, pensando que si hubiera invertido todo, las cosas habrían salido bien. Sin embargo, la realidad era que habríamos perdido mi dinero también. Mi intuición no me falló y Nathaniel y yo continuábamos con nuestra vida. Un año más tarde decidimos tener un bebé. Quedé embarazada y nació nuestro precioso Marcial. Margarita llegó al hospital con flores, mostrando una sonrisa como si todo estuviera en orden. Sin embargo, poco después, al comenzar a criar a mi hijo a mi manera, los conflictos resurgieron. La situación se complicó.
La crítica es que lo alimentas mal, no lo vistes adecuadamente, no lo sacas a pasear como es debido, y por supuesto continuó con lo mismo. Si nos prestan uno de los pisos mientras nos recuperamos, podríamos alquilarlo, invertir el dinero y luego te lo devolvemos. Mamá, basta, cortó Nathaniel. Ese asunto no se discute. Fue entonces cuando recordé las palabras de mi abuela: no hables de los pisos con nadie excepto con tu esposo y solo cuando estés segura de que está de tu lado y su familia, no te va a presionar. Si comienzan a hacerlo, guarda silencio todo lo que puedas. Aunque no lo mencioné abiertamente, al final logré mantener el control sobre lo que era mío, lo más importante en mi vida. Es posible que esta historia llegue a su fin en este punto, aunque en las familias llenas de drama nunca hay un desenlace definitivo. En resumen, me casé sin revelar nada sobre mi herencia. Margarita, muy viva, consultó a un notario una semana después de la boda, pero decidí guardar silencio y proteger mis bienes. Más tarde, cuando no tuve otra opción, se lo confesé a Nathaniel, quien me brindó su apoyo. Aunque tuvimos nuestras peleas, el amor prevaleció. Mi reputación como la nuera con 3 pisos se mantuvo en pie. Esa es una cuestión personal. En la actualidad, disfrutamos de una vida tranquila criando a nuestro hijo. Yo continúo trabajando como consultor, Nathaniel imparte clases y Margarita a veces intenta intervenir, pero ahora colaboramos como un equipo. Aunque no le otorgamos poder, mantenemos el respeto mutuo. Al mirar hacia atrás, no lamento haber guardado ese secreto. Quizás debería haberle contado a Nathaniel antes, pero sabía que en ese momento no estaba preparado para enfrentarse a su madre. Ahora sí lo está, y eso ha cambiado todo. En la actualidad, no hay secretos entre nosotros, lo cual es lo más importante. Margarita ha encontrado su camino. Espero que algún día acepte mis decisiones. Si ya hemos aprendido a prescindir de su aprobación, el relato se centra en aprender a establecer límites, incluso si estos límites consisten en 3 pisos heredados de una abuela sabia. También se trata de la importancia de saber cuándo guardar silencio a tiempo para evitar complicaciones. Aunque pueda sonar contradictorio, esta es la realidad que he vivido. Quizás ahí radica la lección: no reveles todas tus cartas hasta estar seguro de que la persona con la que compartes tu vida te valora por quien eres y no por tus posesiones, y de que su familia no aprovechará tu confianza para manipularte en cuanto tenga la oportunidad. Nuestro recorrido aún no ha concluido, ya que nos aguarda la responsabilidad de criar a nuestro hijo y enfrentar posibles obstáculos en nuestras nuevas trayectorias profesionales. Estoy convencida de que mi suegra aún planea entrometerse en nuestras vidas, pues en las dinámicas familiares las intrigas son interminables. No obstante, contamos con la experiencia necesaria para defendernos. En caso de que alguien vuelva a presentarse con un notario, estaré preparada para actuar con determinación. Aunque la historia se repita, dispongo de suficientes argumentos y documentos para hacer frente a cualquier situación, listos para proteger mi patrimonio de cualquier intromisión, ya que la vida me ha dejado una lección muy clara: todo debe estar en orden, tanto ética como legalmente. De esta manera, ningún pariente inesperado con documentos en mano podrá perturbar tu tranquilidad. Observo a mi hijo pequeño descansando plácidamente en su cuna y deseo que crezca rodeado de cariño, lejos de influencias familiares negativas. Nathaniel y yo nos esforzaremos para garantizar su felicidad. Quién sabe, quizás en el futuro una de mis propiedades se convierta en su punto de partida. Ese será mi obsequio para su porvenir. Será una nueva narrativa. Así transcurrieron los acontecimientos. Nuestra unión comenzó con situaciones conflictivas, como sacadas de un culebrón familiar, revelaciones, trámites legales, encuentros familiares, disputas por dinero y legados. Sin embargo, logramos superarlo y la moraleja de todo este relato es sencilla: ámense, confíen mutuamente,
pero mantengan firmes sus límites incluso con los parientes más cercanos. Si posees una herencia, prepárate, habrá quienes intenten disputarla. Pero si cuentas con el apoyo y el amor de tu pareja, ningún notario podrá intimidarte. Este es mi relato, no contiene hechizos ni sucesos extraordinarios, pero rebosa de razón, sentimientos, giros y, al final, un amor sólido. Concluyo con esta reflexión: en ocasiones, guardar silencio a tiempo puede ser la clave para preservar tu existencia. Es así de sencillo. Ahora contemplo a mi hijo, que ya cuenta con 2 años, y me llena de emoción ver lo inquisitivo e inteligente que se ha vuelto. Cuando era apenas un bebé en su cuna, creí que lo más complicado ya había quedado atrás. Habíamos defendido nuestra autonomía, establecido límites ante las intromisiones de mi suegra, resuelto los asuntos hereditarios y ordenado nuestro hogar. Sin embargo, la vida, como siempre, tenía planeadas otras alternativas. La historia de nuestra familia continuaba desarrollándose como un culebrón interminable, carente de encanto pero rebosante de emociones. Al principio todo transcurría con calma. Disfrutábamos de la crianza de Nathaniel, quien se emocionaba en las tiendas comprando juguetes y libros, mientras yo equilibraba el trabajo con las labores del hogar. Mis padres, que residían en otra parte de la ciudad, acudían a ayudarnos con el niño cuando lo necesitábamos. Siempre fueron discretos y nunca se entrometieron en nuestra vida sin motivo. La única que seguía apareciendo de vez en cuando era Margarita, y lo hacía sin previo aviso. Apenas veía un montón de ropa. La casa estaba desordenada, con juguetes esparcidos por el suelo, y Victoria expresaba su descontento. Se preguntaba cuándo se había limpiado por última vez, preocupada por la seguridad del niño. Mientras tanto, Nathaniel intentaba distraerla, mencionando que Marcial estaba contento y que acababan de regresar del parque. Explicaba que no habían tenido tiempo de recoger debido a otras preocupaciones, como la visita del notario y los intentos de estafa. Las críticas nos parecían insignificantes. Estábamos acostumbrados y pensábamos que no había problema, siempre y cuando no interfiriera con nuestras finanzas. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que sus opiniones sobre dinero, negocios y herencias seguían presentes. Estaba esperando el momento oportuno para atacar de nuevo, esta vez desde una perspectiva diferente. Nathaniel y yo comenzamos a contemplar la idea de vender uno de mis apartamentos para adquirir una casa cerca del campo. Creíamos que para Marcial sería más beneficioso jugar en un jardín que en el patio de un edificio. Yo imaginaba un terreno amplio con flores y una pérgola para disfrutar. Durante las tardes en familia, Nathaniel brindaba su apoyo, aunque mostraba ciertas incertidumbres. El trasladarse a una ubicación lejana implicaba renunciar a ciertas comodidades y enfrentar largos desplazamientos hacia el trabajo, la guardería y la escuela. Yo expresaba mi resistencia a mudarnos a un lugar remoto, argumentando la existencia de barrios apacibles con escuelas, rutas de transporte, supermercados y, además, aire puro. Acordamos posponer la decisión y, mientras tanto, mejorar nuestro hogar actual. Transformamos una habitación en el cuarto de Marcial, decorándola con papel tapiz llamativo, estanterías repletas de libros y una gran variedad de juguetes. Todo parecía marchar bien, hasta que surgió un inconveniente inesperado. Margarita llegó acompañada en esta ocasión. Introdujo a una mujer desconocida de unos 40 años como Gabriela Rodríguez, una amiga de la familia. Sin dar muchos detalles, mencionó que era del ámbito inmobiliario y que podrían ayudar. Mientras recibía los abrigos, fruncí el ceño y cuestioné la necesidad de una agente inmobiliaria, ya que tenía 3 pisos. Con una voz dulce pero claramente falsa, Margarita sugirió que Gabriela podría aconsejarme sobre cómo sacarles el máximo provecho. Luego, como si fuera lo más relevante, agregó: quizás puedas venderlos. Experimenté tensión muscular al escuchar la propuesta sobre el negocio familiar. Agradecí a Margarita,
pero afirmé tener mi propia asesora inmobiliaria. Margarita elogió a Gabriela y sugirió la posibilidad de adquirir una propiedad. Comprendí su estrategia y decidí no involucrarme en otro proyecto por el momento. Aseguré que en caso de necesitarlo contactaría a Gabriela. Gabriela mantuvo la calma al sonreír y expresar su comprensión. Evitó ser insistente. Margarita tiene mi contacto por si surge alguna necesidad. Se retiraron después de 10 minutos. Margarita parecía enojada, como si le hubiera estropeado un acuerdo importante. En ese momento Nathaniel llegó y al ver a Margarita molesta, preguntó sobre la presencia de su madre y una agente inmobiliaria. Nathaniel decidió abordar la situación y hablar con su madre para evitar que trajera a desconocidos nuevamente a casa. Así fue como ocurrió, pero Margarita tenía un carácter incurable. Expresó su descontento a su esposo, a su tía Pamela y al resto de la familia, alegando que yo era cerrado y no tomaba consejos en cuenta. Mi postura era que hablaran lo que quisieran, siempre y cuando no interfirieran en mis decisiones. En medio de esta situación, apareció mi hermana Isabel, quien solía llevar una vida independiente y no se involucraba mucho. Al conocer los últimos acontecimientos de Margarita, me llamó y sugirió, ¿qué tal si al final compras esa casa? Justo ahora estoy trabajando en un proyecto de arquitectura. Podríamos considerar diseñarla desde cero. Suena interesante, respondí adecuadamente, pero me preocupa que mi suegra se enoje aún más, pensará que prefiero invertir en una casa en lugar de en su empresa. Isabel suspiró y dijo, no importa lo que piense, es tu dinero, tu herencia, tu vida. Cuanto más lo consideraba, más convencida estaba. La idea de hacer realidad el sueño de tener una casa con jardín, chimenea y una amplia sala para Marcial comenzaba a crecer en mí. Sin embargo, antes de tomar esa decisión, nuestra dinámica familiar dio un giro inesperado, esta vez no relacionado con el dinero, sino con la crianza de nuestro hijo, ya que Marcial era muy activo. A los 3 años inscribimos a nuestro hijo en un jardín de infantes cercano y Margarita expresó sus dudas al respecto. Ella cuestionó la calidad del jardín, mencionando que los maestros son muy estrictos y no sacan mucho a los niños. Sugirió llevarlo al jardín cerca de su casa para poder recogerlo. Sin embargo, tras explicarle detalladamente que Nathaniel investigó a fondo y recibió buenas recomendaciones sobre el jardín seleccionado, y considerando la comodidad de la ubicación, decidieron no cambiar de opinión. A pesar de la propuesta de Margarita de llevar al niño en coche, Nathaniel fue firme en su decisión. Marcial decidió visitar el jardín. Afortunadamente en esta ocasión no insistió mucho. Pronto surgió la idea de que el niño necesitaba clases especiales con un tutor para aprender a leer. Intenté hacerle entender que era muy joven y que no era necesario presionarlo con métodos académicos. Sin embargo, ella mencionó que Nathaniel, a su edad, ya jugaba con cubos de letras. Yo pensé que Marcial también jugaba con cubos, ¿dónde estaba el problema? A pesar de mis argumentos, ella continuaba diciendo que si se encargara de Marcial, él ya estaría leyendo. Dudé de su paciencia para convertirlo en un genio y le respondí. Durante todo el verano, la tranquilidad se esfumó. Semana tras semana, recibíamos críticas, pero habíamos aprendido a ignorarlas. Sin embargo, mi salud se vio afectada, lo que me obligó a dejar mi trabajo y recurrir a mis padres en busca de ayuda. Experimenté fatiga constante y dolores en la espalda y el abdomen, lo que resultó ser un problema ginecológico que requirió cirugía. Afortunadamente la intervención no fue grave y en un mes me recuperé. Este periodo de tiempo trajo consigo cambios significativos. Margarita se presentó como una especie de salvadora, insistiendo en que con la operación no podría ocuparme de mi hijo ni de la casa. Decidió mudarse con nosotros para encargarse de todo. Al escuchar que quería vivir allí agradecí su intención,
pero sabía que si le daba espacio, comenzaría a imponer sus propias reglas, a reorganizar los muebles y a querer controlarlo todo a su manera. Nathaniel también expresó su preocupación: «Mamá, eso es demasiado». Los padres de Victoria ya nos ofrecieron su ayuda. Yo también me tomaré un descanso del trabajo. Si necesitamos algo más, te avisaremos. Ella se sintió ofendida: «Vaya, ya ni me esperan. Después no digan que no les advertí». Temí que Nathaniel cediera, pero se mantuvo firme. Yo tampoco me sentía tan vulnerable como para depender de los demás, así que decidí irme unas semanas a casa de mis padres, donde podría descansar sin preocuparme por las tareas del hogar. Marcial visitaba nuestra casa de vez en cuando junto con Nathaniel. Mi madre se ocupaba de todo, lo que me permitía finalmente relajarme. ¿Quieres que compre más suplementos vitamínicos? Al verme en silencio leyendo, ella me preguntó: ¿ya tengo lo que me recetaron? Respondí con una sonrisa: tan solo requiero tiempo y calma. Margarita, en cambio, se encontraba irritada al no lograr ser la heroína, por lo que comenzó a comentarle a Nathaniel por teléfono sobre la relevancia de su suegra para Victoria. ¿Y en mi caso? Nada. Él se fatigó de darle explicaciones. Mamá Victoria se encuentra más a gusto con sus progenitores. Se halla en su residencia de siempre. No exageremos la situación. Ella solía relacionarse con un individuo amable, pero quedó evidente que buscaba destacar de otra manera. Al volver a casa, ya completamente restablecida, descubrí que el comité familiar de mi suegra había llegado a una nueva resolución. El suegro, la tía Pamela y algunos otros, los parientes lejanos, decidieron que era necesario que Marcial pasara más tiempo con la familia paterna para su correcta crianza, ya que consideraban que me faltaban valores tradicionales. Comenzaron a proponer llevar a Marcial los fines de semana para que se acostumbrara a la familia extensa y a la casa de campo que están construyendo. Aunque respondí de manera cortés pero decidida, explicando que Marcial aún es muy joven y no está familiarizado con ese entorno, por lo que todo sería nuevo para él. También disfrutamos de compartir los fines de semana en familia los tres juntos. Como era de esperar, a Margarita no le agradó. El egoísmo de la madre le sienta bien al niño para cambiar de entorno. No le molestó la negativa materna, a diferencia de la paterna. Tuve que explicarle que visitar por unas horas es distinto a pasar todo el fin de semana en un lugar desconocido para él. Además, tenía dudas sobre si las condiciones en la finca eran las más adecuadas, ya que había escuchado que el techo necesitaba reparaciones. La electricidad tenía problemas y el suegro seguía con dificultades económicas. Todo el dinero se destinaba a intentar sacar adelante su empresa y la casa estaba a medias. Sin embargo, Margarita no estaba de acuerdo. ¿Nos parece una falta de respeto? ¿No crees que somos capaces de cuidar a nuestro nieto? Queremos que Marcial crezca sin prejuicios y confíe en todos sus parientes. Nathaniel, al ver que yo ya estaba empezando a enfadarme, intervino. Mamá, no estamos en contra de que lo visiten, pero por ahora está mejor con nosotros. Démosle tiempo al tiempo. Cuando cumpla 5 años, ya, si él desea, puede quedarse unos días más. Por ahora el asunto está cerrado, pero era evidente que no lo habían olvidado. En la mirada de mi suegra se reflejaba la intención de tomar el mando y dejar claro que ella era la autoridad en la familia. Mientras tanto, mi hermana Isabel progresaba rápidamente en su carrera como diseñadora de interiores. Una noche me llamó emocionada: Victoria, no te imaginas. Estoy trabajando en un proyecto para un lujoso complejo residencial. Pronto saldrán a la venta terrenos y viviendas. Sí, es costoso, pero dicen que el lugar es... Qué maravilloso sería invertir allí con Nathaniel. Podría representar una excelente oportunidad. Esta idea realmente me hizo reflexionar.
A pesar de estar satisfechos con nuestro apartamento, yo seguía anhelando tener una casa, aunque fuese solo para escapadas de fin de semana. Propuse a Nathaniel que fuéramos a explorar la posibilidad. Vamos a averiguar la ubicación y el costo, sugirió él. Si consideramos que vale la pena, podríamos adquirir el terreno y construir más adelante. Al visitarlo descubrimos que el lugar se encontraba a 1 hora de la ciudad, cerca de un bosque y un río. El ambiente era puro y transmitía serenidad, aunque el precio no era precisamente bajo. Calculé que si vendía uno de mis, el presupuesto que tenemos solo alcanzaría para adquirir el terreno. Debemos considerar si vale la pena, ya que construir una casa implica tiempo y dinero. Al regresar a casa, Nathaniel expresó su opinión. Le gustó mucho el lugar, pero siendo realistas, comprar el terreno implicaría gastos adicionales en servicios, diseño y construcción. No contamos con suficientes recursos para llevar a cabo todo de una vez. Es posible que el terreno permanezca vacío durante años y solo lo usemos para hacer parrilladas los fines de semana. Aunque quizás aumente su valor con el tiempo, es una inversión. Si decidimos no construir, al menos tendremos un terreno como respaldo. ¿Es factible aumentar el precio de venta? Después de reflexionar, decidimos asumir el riesgo. Estaba consciente de que Margarita se involucraría en cuanto se enterara. Si descubría que estaba vendiendo una propiedad, seguramente trataría de persuadirme para invertir en su negocio familiar en lugar de un terreno que ella consideraba inútil. Consulté a mi agente inmobiliario, con quien trabajaba desde hacía muchos años, incluso desde la época de mi abuela. La venta del apartamento resultó sencilla y pronto surgieron posibles compradores. Sin embargo, en medio del proceso, Margarita me sorprendí al descubrir que estaba en proceso de vender una de mis propiedades. Victoria llegó molesta y cuestionó mi decisión sin previo aviso. A pesar de su propuesta de invertir en la empresa familiar de transportes, ya había tomado la decisión de comprar con Nathaniel. Un terreno en un nuevo residencial es prioritario para nuestra familia en comparación con un vehículo. Por eso intentó persuadir a Nathaniel sobre la importancia de la inversión. ¿Estás seguro de querer esto? ¿Por qué adquirir un terreno sin servicios cercanos? Deberías hablar con tu esposa al respecto. Es una decisión conjunta, respondió con calma. Hemos reflexionado mucho al respecto. En algún momento construiremos nuestra casa allí. Es un proyecto a largo plazo. Sería más conveniente destinar esos fondos a la educación de Marcial en el extranjero, insistía. El terreno quedará desocupado o con una vivienda a medio construir. A pesar de la incertidumbre financiera, el sueño de tener un lugar propio en medio de la naturaleza nos entusiasmaba. Por eso afirmé con determinación que la venta está en proceso y que el dinero se destinará a adquirir el terreno. Al escuchar esas palabras, guardó silencio y susurró en voz baja: lamentarán lo que han hecho. Salió de la casa cerrando la puerta de golpe. Vendimos nuestra vivienda y adquirimos el terreno. No teníamos prisa para decidir cuándo empezar la construcción. Queríamos planificar el proyecto con la ayuda de Isabel, ahorrar lo suficiente y luego construir la casa sin prisas ni dudas. Todo iba bien hasta que Margarita intervino. Intentó involucrar a mis padres en el asunto. Un día, mi madre, Victoria, me llamó. Margarita le dijo que debíamos convencerte. Según ella, estás malgastando la herencia. Al mencionar que ya había preguntado, sentí como mis manos se cerraban. Reconociste mi inteligencia y habilidad, aunque tu actitud parecía molesta. Comentaste que si invertí dinero en tierra era porque no quería ayudar a mi familia. Me causó gracia, aunque fue momentáneo. ¿Acaso Nathaniel y Marcial no forman parte de mi familia? Si se trata del futuro hogar, ¿no es también para ellos? Sin embargo, pronto dejé de reír.
Margarita buscaba aliados y ahora presionaba incluso a mis padres. Tranquila, mamá, todo está bajo control, le dije. Margarita está teniendo problemas en su negocio, y me pide que le entregue el dinero para los vehículos. Sin embargo, es mi herencia y mi elección. Por supuesto, hija, no te preocupes, estamos apoyándote. Esa charla me tranquilizó un poco, aunque en mi interior la molestia seguía aumentando. Sentía la urgencia de poner a Margarita en su sitio de una vez por todas para que dejara de entrometerse en nuestras decisiones, pero me contuve. Era consciente de que un enfrentamiento directo solo generaría más tensión. Al día siguiente Nathaniel propuso, ¿qué te parece si organizamos una cena con mis padres y los tuyos? Sería un intento de reconciliación para demostrar que existe un respeto mutuo y que dejen de causar problemas. ¿Crees que funcionará?, pregunté con incertidumbre. No estoy seguro, pero al menos podemos reducir un poco la tensión. Todos se verán de todos modos en cumpleaños y fiestas. Hicimos una reserva en un restaurante tranquilo e invitamos a ambas parejas. Mis padres llegaron primero, luego llegó el suegro y Margarita. Ella parecía decidida a imponer orden, mientras que su esposo se mostraba más amable, saludando con una sonrisa. La conversación comenzó con temas livianos como salud y clima, luego pasamos a hablar sobre el trabajo. Pensé que íbamos a evitar el tema, el asunto de las finanzas y bienes, pero Margarita no, levantó su copa de vino, entornó los ojos y expresó: celebremos por el hecho de que en nuestra familia todos aprendamos a tener confianza y a no ocultar negocios lucrativos o proyectos prometedores. Nathaniel y yo nos miramos fijamente. Mis padres optaron por el silencio, utilizando esa cortesía que evita conflictos. Dirigí mi mirada hacia Margarita e intenté mostrar una actitud conciliadora. Margarita, espero que no estés sugiriendo que alguien en este lugar está ocultando información. Hemos hablado de todo, pero no pides opinión, respondió con un gesto negativo. ¿Acaso debemos pedir opinión en cada decisión que tomamos? Esto es nuestro. La vida se entrometió en la situación. También llevan su negocio como desean, sin necesidad de nuestro permiso. El padre de Nathaniel estuvo de acuerdo. Nathaniel tiene razón. Tomamos decisiones por nuestra cuenta. Ustedes también pueden hacerlo. Margarita, aceptemos que ya son adultos. Margarita suspiró, tomó un sorbo de vino y miró a mi madre, Ágata. ¿Y tú qué opinas? ¿Es correcto que en una familia cada uno actúe según su criterio sin consultar a los demás? Mamá sonrió. En mi opinión, se consulta cuando se confía en el otro y se valora su opinión, pero exigir ser consultado es demasiado. Los hijos recibirán instrucciones claras. Margarita disimuló su descontento ante esa respuesta, pero prefirió no insistir. Recuperó la compostura y expresó: de acuerdo, no estropeemos la noche. Espero que podamos colaborar juntos en el futuro. Inhalé profundamente. Quizás por fin, la tensión disminuía un poco. Al finalizar la cena, compartimos recuerdos graciosos sobre Marcial. La atmósfera se distendió, sin embargo, al despedirnos, Margarita se acercó y me murmuró al oído: ¿realmente piensas que me voy a rendir? Esta familia no es la mía y es imposible pasar por alto los conflictos que enfrentamos. Todavía no es el momento. Al concluir, experimenté un escalofrío en la espalda, pero no tuve la oportunidad de responderle, ya que se dirigía hacia el guardarropa. Nathaniel me miró con curiosidad, como si quisiera saber de qué estábamos hablando, y yo simplemente encogí los hombros como de costumbre. Regresamos a casa. A pesar de mi agitación, intentaba no demostrarlo delante de Nathaniel para evitar empeorar la situación. Él percibió mi tensión y comentó: veo que mi madre volvió a jugar sus cartas contigo.
Perdónala, simplemente no puede aceptar que tomes las riendas de tu vida, pero nuestras decisiones nos pertenecen y tenemos derecho a tomarlas. Sé que debo resistir la tentación, pero la verdad es que estoy agotado de esta situación interminable. Aquella noche me costó conciliar el sueño mientras reflexionaba sobre el desenlace. Era evidente que mi suegra no iba a darse por vencida y aún guardaba un as bajo la manga, utilizar a su nieto como excusa para entrometerse en nuestra vida y dictarnos cómo debíamos administrar el dinero para su futuro. Presagiaba que pronto se avecinaría una nueva oleada de manipulaciones, esta vez a través de Marcial. Y así sucedió unos meses más tarde, cuando ya había concluido todo. Los trámites del terreno estaban en marcha y estaba en busca de un arquitecto, además de contar con la colaboración de Isabel, quien ya se había ofrecido a ayudar con los planos. En ese momento recibí una llamada del director del jardín infantil de Marcial. Saludos Victoria, recientemente la abuela de Marcial estuvo por aquí y expresó su deseo de que prestemos más atención al niño. Me dejó pensativa. ¿La abuela? Creo que se llama Margarita. Comentó que le gustaría asistir a las clases, observar el progreso de Marcial y llevar materiales educativos. Aunque me pareció absurdo, en realidad me sentí muy molesta por dentro. Y ahora, esto también se sumaba a la lista de tareas. En el jardín, es comprensible que la abuela participe en eventos especiales o clases abiertas si el reglamento lo permite. Sin embargo, es importante que Marcial no reciba un trato preferencial, sino que se críe de manera equitativa con los demás niños. El director aceptó nuestra petición y se disculpó por cualquier inconveniente. Al enterarme, contacté rápidamente a Nathaniel, quien se sorprendió al saber que su madre había solicitado un trato especial para Marcial en el jardín. Inmediatamente se comprometió a hablar con ella al respecto. Marcial quería estar presente en las reuniones, pero el director se opuso por ir en contra de las reglas. Insistió en que se centraran en enseñar a leer a su hijo y hasta llevó libros especiales. Nathaniel le pidió a su madre que no actuara sin avisarles. Ella solo buscaba lo mejor para su nieto. Consideran que no están criando bien a su hijo. Nathaniel y yo nos miramos sin decir nada. A los 3 años y medio, está creciendo adecuadamente. Valorábamos mucho los momentos que disfrutábamos los tres juntos durante los fines de semana. Íbamos al zoológico, paseábamos por el parque y escapábamos al terreno donde habíamos delimitado el perímetro y construido un pequeño cobertizo para las herramientas. Marcial correteaba alegre por la hierba y nosotros experimentábamos una libertad inmensa. En ese lugar, no había llamadas de Margarita ni sus críticas ni consejos. Un día, mientras estábamos sentados en sillas plegables junto al terreno vacío, le propuse a Nathaniel, ¿qué te parece si construimos aquí una casita de verano? Algo fácil de hacer. Tenemos suficiente madera para alojarnos y más adelante, cuando tengamos más, comenzamos con el proyecto principal. La idea me encanta, expresó Nathaniel con una sonrisa. Sería como nuestro propio refugio, un pequeño oasis. De hecho, si puedo trabajar de forma remota, podríamos pasar todo el verano aquí. En mi mente se formó la imagen perfecta, una casa sencilla, un jardín con césped para correr, asados por la noche y el canto de los pájaros al atardecer. Parecía ser el descanso ideal después de tanto drama familiar, aunque éramos conscientes de que si Margarita se enteraba, podría querer involucrarse. Incluso podría comprar un terreno cercano. ¿Y si terminamos haciéndolo? Permanecer bajo observación de por vida. Ojalá no decida mudarse cerca, mencionó Nathaniel intuyendo mis pensamientos. Ni lo menciones, susurré. Sin embargo, con los precios tan altos de esos terrenos, dudo que se arriesgue con todos los problemas que enfrentan en el negocio. Nathaniel asintió y me rodeó con sus brazos. Observamos a Marcial correr detrás de pompas de jabón entre la hierba.
Queríamos mantener la esperanza de que todo saldría bien, pero vivir en una serie familiar implica estar siempre a la espera de sorpresas, y una de ellas nos sorprendió cuando menos lo esperábamos. En el apartamento que habíamos adquirido y donde residíamos, de repente el sistema falló. El sistema de calefacción estaba obsoleto, datando de la época de mi abuela. Por nuestra negligencia nunca realizamos una renovación integral, siempre postergábamos las mejoras. En esa temporada invernal, las tuberías empezaron a gotear y una de las principales se rompió. A pesar de llamar a los fontaneros, tardaron varios días en solucionarlo, lo que resultó en la invasión de humedad en el suelo. Marcial tosía, Nathaniel estaba enfadado por el alto costo de la reparación y Margarita, al ser informada, acudió rápidamente. Les advertí que necesitaban mi ayuda en estos asuntos. Es imprescindible llevar a cabo una renovación completa, ya que ustedes solos no podrán hacerlo. Una sonrisa se dibujó en mi rostro al escuchar las palabras de Nathaniel. A pesar de que mi madre quería tener control sobre la reforma, nosotros teníamos nuestros ahorros. Seguíamos obteniendo ingresos por alquilar 2 apartamentos y habíamos estado ahorrando para nuestra casa. Sin embargo, sabíamos que cambiar el sistema de calefacción sería una inversión considerable. Nathaniel agradeció a su madre por preocuparse, asegurándole que contábamos con los recursos necesarios y que llamaríamos a expertos para que hicieran un trabajo impecable. ¿Qué tal si se mudan a nuestra casa temporalmente? La suegra emocionada preguntó si me mudaría con ellos de forma permanente, lo cual me asustó. Prefería quedarme en la casa de mis padres. Allí al menos nadie me criticaba. Agradecí la oferta, pero mencioné que teníamos otra opción. Respondí con calma que iríamos a la casa de mis padres. Ella murmuró sobre todo lo relacionado con los padres de la esposa. Nathaniel finalmente se cansó y le pidió a su madre, un poco más alto, que parara. Le recordó que Agatha tiene un apartamento espacioso, mientras que ellos viven en un apartamento de 2 habitaciones. Además, tienen sus propios problemas. ¿Para qué complicarnos? Tema finalizado. Mientras se realizaban las reparaciones, Marcial y yo nos dirigimos a la casa de mis padres. Nathaniel supervisaba constantemente la obra y alternaba entre dormir con nosotros y en nuestro apartamento húmedo. Fue extenuante, pero me hizo reflexionar aún más sobre la urgencia de concluir nuestra vivienda en el terreno. Es imprescindible iniciar el proyecto en el campo cuanto antes. Al menos así tendremos otra alternativa de vivienda, le comenté a Isabel. Al conocer el caos, ella respondió, que diseñaré un buen plan si encuentran un equipo competente. Podrían empezar con los cimientos este mismo otoño. Susurré sobre el dinero, consciente de que el acuerdo ya nos había costado mucho. Reconozco que es complicado, pero empiecen por lo básico y luego avancen gradualmente. Al menos es un comienzo. Me emocioné al respecto. Le mencioné que consideraríamos la propuesta. Nathaniel estuvo de acuerdo, aunque señaló que si decidimos empezar, tendremos que ser muy cuidadosos con los gastos. Él cuenta con ingresos y un pequeño fondo guardado. Es posible que podamos lograrlo sin recurrir a un préstamo, pero será un desafío. Después de una conversación detallada, decidimos comenzar poco a poco y observar el progreso. En unos meses, completamos la renovación del piso. Al regresar a casa, recibimos otra noticia impactante. El suegro reveló que su empresa de transporte había quebrado por completo. Los socios lo abandonaron, las deudas se acumularon y tuvieron que liquidar parte de sus activos. Ahora se encontraban en una situación difícil, ya que la pensión del suegro era escasa y la suegra trabajaba a tiempo parcial en un empleo incierto. Un día Nathaniel regresó de una reunión con ellos, se sentó en el sofá con seriedad y comunicó: «Victoria, la situación es muy grave. Mamá quiere que papá venda el piso y compre algo más pequeño,
pero ni siquiera así lograrían cubrir todas sus deudas. Expresé mi tristeza. A pesar de que Margarita tuvo parte de la culpa al incitarlo a arriesgar sin respaldo, la situación le generaba tristeza. Aunque mamá sugiere que podríamos ayudar económicamente, no deseo pedírtelo. Es tu herencia, reflexioné. Aunque me generaba tristeza, Margarita me había tratado muy mal. Si les daba una gran cantidad de dinero, ¿cómo podía asegurarme de que no volverían a abusar de la situación? Nathaniel, podría ofrecerles un préstamo sin intereses o algo similar si firman un contrato comprometiéndose a devolverlo. Pero regalarles el dinero, no lo veo. Yo tampoco quiero hacer un regalo, pero son mis padres. Simplemente no puedo decirles, encárgatelo. Comprendí la situación, aunque dudo que tu madre esté de acuerdo con las condiciones. Ella piensa que por ser familia, debo ayudar sin esperar nada a cambio. Después de analizar diferentes alternativas durante un largo tiempo, consideramos la posibilidad de que Nathaniel obtuviera un préstamo a su nombre, pero eso implicaría un riesgo para nuestro hogar y la construcción. Finalmente acordamos que él hablaría con su padre. Quizás él sería más comprensivo y así fue. Expresó que si queríamos colaborar, podríamos dejar en garantía un pequeño terreno que aún poseían. Sin embargo, cuando Margarita se enteró, estalló: «Vamos a hipotecar nuestra parcela para ayudar a Victoria». Nathaniel, ávido y astuto, trató de tranquilizar a mamá explicándole que la única manera de recuperar el dinero era a través de Victoria, quien estaba de acuerdo pero exigía ciertas seguridades. Sin embargo, la madre rechazó esta idea, argumentando que al ser familia, no deberían existir condiciones. Cansada de repetirlo, afirmó que la familia debe ayudar sin esperar nada a cambio. La discusión terminó de manera tensa cuando Margarita hizo un escándalo, expresando que preferiría morir antes que aceptar dinero bajo ciertas condiciones. El suegro, más sensato, comprendió que no tenían recursos suficientes. Al final decidieron arreglárselas por su cuenta, lo que nos dejó a todos aliviados. Era difícil presenciar esa situación, pero ya no podía seguir sintiéndome utilizada. Lo inesperado sucedió cuando el suegro llamó para informar que Margarita había sido hospitalizada debido a una crisis hipertensiva. Nos apresuramos al hospital al día siguiente y encontramos a Margarita en una habitación. Los médicos indicaron que requería reposo absoluto y tratamiento para problemas cardíacos. Al verla pálida y con lágrimas en las mejillas, Nathaniel se preocupó y yo también me alarmé. A pesar de nuestras diferencias, no le deseaba ningún mal. Nathaniel se sentó a su lado y le preguntó cómo se encontraba. Con tristeza, ella le confesó que los médicos le habían recomendado una costosa operación de vasos sanguíneos. A pesar de la difícil situación, él le ofreció su apoyo y juntos buscarían una solución. Es una situación urgente. La rehabilitación cuesta casi 30,000 euros y volvió a llorar, pero no contamos con ese dinero. Mi padre no gana nada. Aunque 30,000 euros no eran una cantidad pequeña, tampoco era imposible. Podía cubrirlo con mis ahorros. Llegó el momento de la verdad. Estaba lista para ayudar a alguien que hace poco me criticaba y se metía en mi vida. Decidí dejar atrás los resentimientos por su salud y vida. Miré a Nathaniel y le pregunté si íbamos a ayudarla. Él asintió aliviado, como si temiera mi reacción. Rechacé a mamá, no voy a llorar, nosotros asumiremos los gastos de la cirugía bajo los términos que Victoria estime convenientes. Sentí un dolor en el pecho. Pero opté por no imponer ninguna condición, sería demasiado inhumano poner un acuerdo a alguien que está enfermo. ¿Cuáles son las condiciones? Suspiré. Vamos a colaborar, esto concierne la salud, no se trata de deudas. Margarita me observó con los ojos llenos de lágrimas. Victoria, no sé qué expresar, he estado a tu lado tantas veces, y tú, ¿quieres brindarme tu ayuda? Sí, deseo hacerlo porque eres la madre de Nathaniel, la abuela de Marcial y por mucho más.
Después de nuestra conversación, me preocupa tu vida. Sus lágrimas contenían una mezcla de sentimientos, dolor, arrepentimiento y emoción. Nathaniel agarró su mano mientras yo permanecía a su lado conteniendo la emoción. Los doctores nos pidieron salir para que pudiera descansar, comprometiéndonos a ocuparnos del pago lo más pronto posible. En el camino a casa, Nathaniel se disculpó por tener que usar tus ahorros nuevamente. Aunque no sea una herencia, sino tus ahorros, no importa. Realizaré la transferencia para que pueda comenzar el tratamiento. Agradezco mucho, Victoria. Eres muy importante para mí. Me sorprendió, tomé su mano y experimenté un inmenso alivio. A pesar de las circunstancias, evitamos que su madre falleciera por falta de recursos económicos. Quizás a partir de ahora, ella cambiaría su percepción hacia mí. Costeamos la cirugía y una semana más tarde fue realizada con éxito. Margarita fue trasladada a una habitación donde le informaron que requeriría terapia de rehabilitación en un centro especializado. Aunque se mostraba mejor, se notaba su debilidad. Cuando fuimos a visitarla con Nathaniel y Marcial, nos recibió con una sonrisa. Hola, mis amores. Disculpa, Marcial, por no poder verte antes. Pronto me recuperaré y podrás venir. Cuando vino a verme, él respondió afirmativamente y con alegría. No comprendía completamente lo sucedido. Observé que Margarita se mostraba más amable conmigo. Quizás la enfermedad la llevó a reflexionar sobre muchas cosas. Me llamó en voz baja a su lecho, pidiéndole a Nathaniel que entretuviera a Marcial. Victoria quería expresarte su agradecimiento por ayudarme y también pedirte disculpas. Siempre creí que si alguien en la familia tenía dinero, debía compartirlo y seguir las normas del resto. Sin embargo, tú eres independiente, tienes tu propia perspectiva de la vida, y yo no lo aceptaba. Mientras me sentaba en la silla al lado de la cama, expresé mi comprensión. Tú actuabas según lo que considerabas mejor para tu hijo, pero estabas equivocada. Te pido disculpas por lo del notario, el contrato, por solicitarte que invirtieras en el negocio y por intentar manipularte con Marcial. Hablaba en voz baja, como si le costara, y por tratar de influenciarte. Lo relevante es que todo eso ya quedó atrás. Experimenté una sensación cálida recorriéndome por dentro. Ahora enfócate en recuperarte y descansar. Cuando te des de alta, intentemos llevarnos bien en paz. Ella percibió mis palabras y las lágrimas volvieron a aflorar. Eres una persona admirable, Victoria. Finalmente comprendí la situación. Llegué tarde y tenía temor sin saber por qué. Creía que eras interesada y que te casarías con Nathaniel para quedarte con todo, pero no fue así. Nunca tuve esa intención, solo deseaba vivir a nuestra manera. Conversamos un poco más y por primera vez sentí que hablábamos como pares. Quizás había entendido sus errores. Al salir del hospital, Nathaniel me abrazó. Parece que las cosas están evolucionando. ¿Quién hubiera pensado que una enfermedad sería necesaria para lograrlo? La vida nos da lecciones inesperadas. Durante los meses siguientes, Margarita llevó a cabo su proceso de recuperación. Nosotros cubrimos los gastos de su estadía en el centro de rehabilitación. Ya no le importaba el dinero. Después de años de estrés, lo único que anhelaba era un poco de tranquilidad. Incluso mi suegro empezó a ser más amable conmigo, quizás al notar que no abandoné a su esposa. Por las tardes, llamaba a Nathaniel para informarle agradecido de cómo iban las cosas. Al regresar del sanatorio, organizamos una pequeña celebración en casa para Margarita. Preparamos la mesa e invitamos a mis padres y a la tía Pamela, quien también se unió a la fiesta. Me alegré al verla mejor. Realizamos algunos obsequios y por primera vez en mucho tiempo, Margarita levantó su copa y propuso un brindis.
expresó Victoria, quiero que todos sepan que no eres solo mi nuera, sino una parte fundamental de esta familia. No solo me ayudaste durante mi enfermedad, sino que también me ayudaste a superar mis propios temores. Agradezco que me hayas enseñado a respetar los límites de los demás. La observaba con una sonrisa, sintiendo la sinceridad de sus palabras. Me preguntaba si habíamos logrado una tregua, si finalmente podríamos vivir en paz después de tantos conflictos. En la vida no todo es perfecto, siempre surgen pequeños roces. Observé que Margarita, una mujer orgullosa, comenzó a valorar más las relaciones positivas después de su enfermedad. Nathaniel y yo no teníamos grandes expectativas. Aunque a veces ella seguía dando consejos sobre la crianza de Marcial, a veces de manera un tanto insistente, pero ya no con agresividad, sino más bien con el sincero deseo de ayudar. Dejó de insinuar que debía involucrarme en sus asuntos y comprendió que tengo mi propia vida. Incluso empezó a respetar mi trabajo en finanzas. Victoria, ¿nos entiendes? ¿Podrías orientarme sobre la reestructuración de nuestro préstamo? En un día tranquilo y relajado, sin presiones, compartí algunas sugerencias tras conversar con expertos en economía. Recibieron con gratitud mis consejos y la situación comenzó a mejorar. Mientras tanto, mi hermana Isabel finalizó el diseño de nuestra futura vivienda. Iniciamos la búsqueda de trabajadores para la construcción. Margarita, ahora realmente interesada, preguntaba detalles sobre el proceso, como el estilo de la fachada o la ubicación de la chimenea. Me visualizo disfrutando contigo al calor del fuego en invierno. Su entusiasmo era auténtico al hablar. Si necesitan ayuda para seleccionar materiales, cuento con un diseñador de confianza. Durante mi participación en un proyecto de renovación, me di cuenta de que estaría dispuesta a aceptar amablemente la ayuda ofrecida. Las dinámicas interpersonales pueden transformarse cuando se muestra un poco de compasión. Nathaniel solía visitar el lugar semanalmente para supervisar el progreso. Los fines de semana, en compañía de Marcial, construimos una modesta cabaña de madera, equipándola con camas, mesa y sillas. Así pudimos disfrutar de unos días en nuestro propio refugio en la naturaleza. Marcial se sentía feliz, considerando ese lugar como nuestro rincón especial, aunque temporal. Mientras cortaba leña cerca de la pequeña casa, tuve que encender la estufa. En ese momento Nathaniel se acercó a mí y expresó, «Nunca te he dicho lo orgulloso que estoy de tu carácter. Sabes defender tus ideas y no permites que nadie te domine, pero al mismo tiempo eres amable con los demás, incluso con aquellos que te han lastimado. Gracias por eso». Sonreí mientras apartaba el cabello de mi rostro. Él continuó, «Tú también has hecho mucho. Podrías haber estado del lado de tu madre, invertir mi dinero en su negocio y obligarme a ceder, pero siempre has estado a mi lado». Entonces respondí, «Porque te amo». Simplemente Nathaniel y yo nos abrazamos bajo el cielo azul, sintiendo que en momentos como ese, todo valía la pena. Construir nuestra propia vida, defender nuestros límites e incluso enfrentar conflictos familiares. Al final, llegamos a un entendimiento, aunque no fuera de inmediato. Recordé aquel día de mi juventud, cuando, ingenua, estaba en la puerta de un nuevo capítulo de mi vida, escuchando el timbre sonar y viendo a mi suegra con un notario. Han pasado ya 4 años desde entonces, pero con todo lo que hemos vivido, parece toda una vida. Y aún me repito lo acertado que fue quedarme en silencio. Ese día, de haber revelado lo de los 3 pisos, Margarita habría hecho todo lo posible por controlar mi herencia y mi libertad. Quizás habríamos tenido más conflictos con Nathaniel y tal vez nuestro matrimonio no habría resistido desde el principio. Ahora comprendo que tarde o temprano la verdad sale a la luz y lo fundamental es tener a la persona amada a tu lado. Los intentos de mi suegra por cambiarme estaban destinados al fracaso. Fue necesario que atravesara una crisis de salud para darse cuenta.
Había alguien allí que estaba listo para brindarle ayuda, lo cual hizo que cambiara su percepción hacia mí. Algunos podrían considerar que esta narración resulta demasiado idealista, pero la realidad es más intrincada que cualquier obra literaria. Nos aguardan nuevos episodios, finalizar la construcción de la casa, continuar criando a Marcial y tal vez ampliar la familia. Aunque Margarita, ahora más serena, sigue siendo una persona compleja, con arrebatos de celos o intentos de control, he aprendido a responder con determinación. Sostengo que nuestra familia es lo primordial. Apreciamos tus sugerencias, pero las decisiones las tomamos nosotros. Lo más asombroso es que en ocasiones, me habla con sinceridad como si fuéramos amigas. Quizás se dio cuenta de que la vida es breve y no merece la pena vivirla en constante conflicto. En una ocasión, incluso me confesó algo, ¿sabes, Tectorial? De joven también sufrí con mi suegra. Siempre me criticaba por ganar poco y por no saber llevar la casa. Creo que sin darme cuenta, imité ese patrón. Pensaba que era normal decirles a los jóvenes qué hacer en todo. Suspiré con pesar, uno repite lo que vio en su familia, aunque le haya hecho daño. Estábamos en la cocina, tomando té Nathaniel y Marcial. En la sala de juegos, mientras construíamos algo con bloques, presencié por primera vez a Margarita de una manera diferente, no como una crítica implacable, sino como una mujer que estaba enfrentando sus propios miedos. Sus palabras, es triste darse cuenta cuando ya es tarde, resonaron mientras observaba por la ventana. Sin embargo, su agradecimiento por la oportunidad de cambiar me conmovió profundamente. Nos alegramos sinceramente. Habíamos pasado de ser enemigas, o al menos rivales, a ser personas capaces de apoyarnos mutuamente. Nuestra vida continúa su curso. Aún residimos en el piso que heredé de mi abuela, que ahora es verdaderamente nuestro hogar, mientras construimos juntas nuestro futuro. Marcial tiene un terreno en las afueras de la ciudad. Lleva a su hijo a la guardería y en otoño lo inscribirá en un centro de preparación para la escuela. A veces Margarita recoge al niño cuando no podemos llegar a tiempo, y tienen una buena comunicación. Actualmente su enfoque especial se centra en leerle cuentos por las tardes. Ya no hay presencia de notarios ni imposiciones de condiciones o exigencias de dinero para negocios. Por mi parte, colaboro con mis suegros cuando puedo. Recientemente compramos juntos un paquete para que Margarita pudiera descansar y recuperar su salud. Ya no lo hago por temor ni por sentirme culpable, sino por deseo. En ocasiones, al compartir alguna de las antiguas historias de mi familia, mis amigos me preguntan sorprendidos, ¿de verdad tu madre política ha cambiado tanto? Mencionabas lo terrible que era, pero yo respondo con una sonrisa, la vida ha cambiado y nosotras con ella. Aprendí a establecer límites y a no permitir que nadie me domine. Creo que esa es la lección más importante de todo este proceso. Nuestro matrimonio con Nathaniel ha enfrentado numerosos desafíos, como mi herencia, la presión familiar y decisiones complicadas. Hoy en día, estamos más sólidos y unidos que nunca. Un objetivo en común es vivir con amor, criar a nuestros hijos y edificar un hogar. A pesar de ello, mantengo mi independencia financiera, ya que continúo alquilando una de las propiedades. Margarita, tras recuperarse, ha dejado atrás muchas expectativas y ha comprendido que las relaciones auténticas con su hijo y conmigo son lo más valioso. Aunque aún tenemos diferencias de opinión, ya no hay confrontaciones ni deseos de imponerse. A veces rememoro esas primeras semanas de matrimonio cuando ella llegó con el notario. Ahora estamos enfocados en construir sobre esa base. Al intentar asegurar un acuerdo, reflexiono sobre las posibles complicaciones si en ese instante hubiera desistido o reaccionado de forma impulsiva. Afortunadamente opté por guardar silencio en el momento oportuno, defender mis intereses y luego lograr un equilibrio entre mi independencia y el bienestar familiar. Quizás ese sea un auténtico desenlace feliz,
sin artificios, pero con ese toque de conclusión encantador que caracteriza a las buenas historias. Ahora continuamos avanzando. Nuestro objetivo es sentar las bases de nuestra casa el próximo año, siempre y cuando gestionemos adecuadamente nuestras finanzas en los próximos años. Las paredes y el techo estarán listos, quizás demore un poco más, pero lo esencial es que lo estamos haciendo juntos, sin presiones externas. A veces me veo sentada junto a la chimenea en nuestra futura casa, conversando tranquilamente con Margarita sobre las flores del jardín, incluso horneando pasteles y recordando lo adorable que era Marcial de pequeño, mientras Nathaniel corre en su bicicleta por el patio. Sin formalidades ni condiciones, solo nosotros, una familia. Claro, la vida puede traer más desafíos, pero ahora sé cómo cuidar mis límites y decir no. El respeto y la amabilidad son fundamentales para afrontar cualquier situación complicada. Saber guardar silencio sobre cuestiones de dinero o compartirlas para ayudar a alguien es esencial en las relaciones familiares. En este camino familiar, todos merecen su espacio, pero también deben brindarse apoyo mutuo. Todo comenzó con un inesperado llamado a la puerta durante nuestra primera semana como esposos. Ahora disfrutamos de una familia en armonía, con un hijo y planes para el futuro. Aunque las circunstancias podrían haber sido distintas, al recordar que al casarme heredé 3 pisos de mi abuela, puedo afirmar con seguridad que la vida nos depara sorpresas inesperadas. Decidí conservarlo para mí, y a la semana siguiente mi suegra llegó con un notario. Sin embargo, eso es cosa del pasado. Ahora nos aguarda un futuro prometedor y lleno de luz, donde ya no competimos, sino que formamos una auténtica familia.